¿Cómo estamos, queridos lectores y lectoras de auténtica, cruda y dura novela negra y criminal? Hoy quiero explicaros por qué me decliné y me decidí a escribir el libro de Logan Pittis and Joe Trama, Una sombría venganza en la costa este. Muy sencillo, mi primer libro, mi primer ejemplar, ¿vale? Que escribí, un libro duro, potente, de la calle, del barrio, inspirado en Estados Unidos, en la costa este, en Nueva York. Pues bueno, me dio por escribir esta historia porque siempre me había apasionado mucho el tema de las peleas clandestinas, de lucha. Me gustaba el SmackDown, el libro del Club de la Lucha de Chuck Palahniuk, la película del Club de la Lucha con Brad Pitt, y bueno, todo eso. Entonces fue fácil declinarme por un personaje que en este caso fuera un boxeador. Siempre me han gustado también las películas de Rocky Balboa, de Stallone, Toro Salvaje, de Niro, Racing Bull, todo ese rollo. Luego, si mezclamos también películas como Taxi Driver, ¿no? ¿Estás hablando conmigo? ¿Es a mí a quien hablas? Bueno, pues ahí teníamos la imagen de un antihéroe con sus penurias, sus preocupaciones, sus movidas, ¿no? Alguien un poco demente. Siempre me han llamado la atención ese tipo de personajes, también el tipo antihéroe tipo Deadpool, y bueno, nos podemos hacer a la idea, ¿no? Personajes, pues, héroes en su caso, como podrían ser Batman, pero así como Batman, ¿no? Bruce Wayne no llega a ser un héroe que vuele porque sí, vuela por su sistema y su equipamiento que hacen que pueda volar, pero no tiene un superdón que le haga volar. O sea, es un héroe muy humano. Pues con Logan Pittis buscaba algo similar, un héroe muy humano. Y en este caso incluso tirando más a antihéroe. No a villano, pero antihéroe. Y que fuera muy humano, que la gente se pudiera identificar con él, con sus pesadillas, sus paranoias, sus idas y venidas, etcétera. Luego, si hablamos también de sus paranoias, es una persona que sufre de insomnio, que tiene muchas alucinaciones, que ve cosas que no son, que se monta unos rollos en la cabeza tremendos. Bueno, ¿por qué también quise hablar de esas paranoias, de ese insomnio y todo? Pues porque siempre me ha llamado la atención también películas como El Maquinista, ¿no? Que no quiero hacer spoilers de la película, pero viene a ser algo parecido, ¿no? Debido al insomnio, pues sufre X causas como paranoias y alucinaciones. Y en este caso lo mismo, siempre me han llamado la atención ese tipo de personajes, ¿no? Un poco tocados del ala, ¿no? Un poco enfermizos, por así decirlo. Entonces, bueno, digamos que esa magia oscura, esa magia sucia es atrayente, ¿no? Como sería un poco igual la prosa de Charles Bukowski, ¿no? Un verdadero escritor, pero completamente alcohólico, ¿no? Siempre entre whiskies y todo. Pues esa imagen también nos llama mucho la atención, atrae bastante. Es un poco, como yo lo llamo, metáfora de lo sucio, poesía de barrio, poesía de los bajos fondos, ¿no? Es un poco ese rollo transgresor, transgresivo. Y bueno, básicamente ese era el anhelo que yo tenía de escribir sobre un personaje tan así, tan peculiar y tan enfermizo, vamos a decirlo. Y bueno, pues de ahí nace esa pasión por el boxeo, en este caso, sobre todo en el boxeo, lo veo un deporte muy auténtico, muy purista. eh, de ahí que fuera boxeador, de ahí las peleas clandestinas a puño desnudo, porque vienen a ser prácticamente la mayoría peleas, se podrían decir, de boxeo, peleas de nudillos desnudos, a sangre, ha habido a muerte, completamente clandestinas, peleas completamente ilegales, bajo apuestas de todo tipo de personajes de la más baja estofa social. Y bueno, esa es la historia de por qué un peleador, por qué un boxeador, por qué las peleas clandestinas. Luego, ¿por qué italoamericano? Pues porque Logan Pittis, si nos fijamos en el apellido Pittis con dos T's, es porque es un apellido italiano. Él tenía que ser italiano porque siempre he admirado, me ha apasionado y me ha llamado la atención de sobremanera la mafia italiana. Por eso el personaje era italiano. Y bueno, de ahí el por qué.
quería la historia de un boxeador en peleas clandestinas y en combates ilegales. Como no, la ambientación era en Nueva York porque si hay una ciudad, un estado que me llame la atención por encima de ningún otro estado o por encima de ninguna otra ciudad, esa es Nueva York, la emblemática Nueva York del cine. Soy un gran cinéfilo y seriófilo y bueno, Nueva York es Nueva York, me parecía lo más atrayente para escribir, lo más interesante. Siento y considero que en Nueva York puede ocurrir absolutamente de todo, que todo es posible. Mezclamos esa realidad con esa magia del cine, ¿no? Y Nueva York es muy cinematográfica, es muy pintoresca, es muy atrayente, muy absorbente, muy hechizante. Y bueno, teníamos el combo perfecto. Un luchador de peleas clandestinas en una ciudad como viene a ser Nueva York. Entonces, de ahí nace toda esa magia de crear un personaje así en una ciudad así. Y luego, como no, Joe Trama, pues siempre me habían gustado los personajes con mucho poder, ¿no? Que sean capaces de todo, levanten el teléfono, hagan una llamada y modifiquen todo. Que, ¿sabes? Que tengan un poder estratosférico, que se muevan en las altas esferas, que tengan muchos contactos muy importantes, que sean tiburones sin escrúpulos, que no tengan códigos si hacen falta. Entonces ese era Joe Trama, un reputado abogado del Bajo Manhattan de Nueva York. Entonces, claro, Joe Trama era el idóneo, era el personaje, digamos, que junto con Logan Pittis, pues puede dar una magia total. Digamos que Logan Pittis es el tío como un bulldozer capaz de echarlo todo abajo, de derrumbar cualquier puerta a base de puñetazos, a base de hostias, pero claro, a veces para saltarse todas esas reglas, saltarse todas esas normas establecidas, necesita a alguien que tenga las llaves del reino. Y en este caso, ese es Joe Trama. Entonces, por eso la magia de poder crear a un personaje como Joe Trama. Siempre he admirado esos personajes con un absorbente, total y desmesurado poder y control sobre todo tipo de sistemas, corporaciones, empresas, personas físicas o no físicas, etcétera. Y ese es Joe Trama, porque Joe Trama pues es los tentáculos que llega hasta cualquier punto, por lejano o pintoresco que parezca. Joe Trama siempre tiene acceso, siempre tiene algún contacto o siempre tiene algún topo que le puede informar. Entonces, de ahí la creación de un personaje tan poderoso y interesante como Joe Trama. Y por eso creé esta primera obra, Logan Pittis and Joe Trama. Y el resto, pues ya venganza, pura venganza, porque como no, la venganza siempre vende, siempre gusta y soy un fiel admirador de las historias de venganza y aunque sean muy cliché, aunque sean muy repetitivas, aunque la venganza todos sepamos que es una venganza, a mí una venganza bien hecha, bien desarrollada, con alma, con cuerpo y con corazón, siempre me parece muy satisfactoria. Así que de ahí que fuera una gran historia de venganza, en este caso una venganza piramidal, donde nuestro protagonista se enfrenta a una banda de 7 hombres en una venganza piramidal, de uno en uno hasta llegar a la cabeza. Pero ¿qué ocurre en esa historia? Solo lo sabréis si leéis el libro Logan Pittis y Joe Trama, una sombría venganza en la costa este. ¿Te atreves a leerlo? Auténtica novela para auténticos lectores. Novela negra, novela noir.